antropólogo Eloy Alfaro. Le saludamos a antropólogo Alfaro. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento que se vive en el país, en un entorno internacional complejo y convulso. Ecuador, esto a través de declaraciones de viceministros en el área de energía, ha realizado un esfuerzo, según el gobierno, para disminuir el precio de los combustibles en 5 centavos, acción que se tomó el pasado día domingo. Esto no ha sido bien visto por sindicatos que señalan que se trata de una especie de engaño, mientras en esta misma semana hemos atestiguado que los precios del petróleo, debido a los problemas en el Golfo Pérsico, han subido significativamente. ¿Cómo ve usted el entorno internacional? ¿Cómo nos va afectando a la vida de los ecuatorianos? ¿Qué tal? Buenos días con todos y todas. Creo que el Ecuador se encuentra en este momento en una encrucijada global, ¿no es cierto? Porque hay muchos cambios que se vienen dando, especialmente en Colombia. Quiero empezar por ahí hablando del caso colombiano, en que un nuevo presidente que se va a posesionar, ¿no es cierto?, en el 8 o el 7 de agosto ya se posesiona, pero lo que este nuevo presidente está mencionando de política pública interna va a afectar, porque ya nos ha afectado anteriormente, va a afectarnos a Ecuador. Esa política pública de Colombia nos va a afectar. ¿En qué sentido? En que primeramente el gobierno de Aspriela está planteando una guerra total versus la paz total que planteó Petro, ¿no es cierto? Que no funcionó, que fue un fracaso, es verdad. No se logró tener procesos de paz con todos los grupos armados. Frente a eso, lo que Aspriela ha dicho es una guerra total. Entonces, ¿qué significa la guerra total en Colombia para el Ecuador? Significa desplazamiento, significa que hay desapariciones forzadas, significa que mucha gente va a venir al Ecuador, ¿no es cierto?, por el proceso, por el problema que existe ahí de la guerra. Y eso ya lo vivimos, nosotros somos el país del hemisferio, el Ecuador es el país del hemisferio que más refugiados colombianos ha tenido y tiene. ¿Qué significa eso para el Ecuador? Significa que el Ecuador debe destinar recursos para los refugiados. Por los acuerdos internacionales que tenemos, el Ecuador debe proveer alimentación, hospedaje, salud, educación a las personas que están en condición de refugio. Entonces, la guerra en Colombia no es que es bueno que les acaben a ellos, sino que nos afecta directamente a nosotros. Entonces, desde ahí tenemos a la vista un problema complejo, me parece, ¿no es cierto? Acabamos de salir, por otra parte, de un grave problema diplomático con Gustavo Petro, que tuvo connotaciones muy negativas en el plano económico para Ecuador. Pero ese plano económico, digamos, no fue puesto por Colombia, ¿no es cierto? Eso fue intencionado y disputado desde acá, sin ninguna razón se pusieron aranceles, ¿no es cierto?, para ir en contra del gobierno colombiano. Lo que estamos planteando en este caso es que la política pública interna de Colombia, que no necesariamente es una política externa hacia el resto de países, va a afectar al Ecuador directamente y va a seguir afectando, ¿sí? Entonces, me parece que ese es un elemento importante. Y lo segundo es que el Ecuador no tiene ahora una política exterior clara, consolidada, ¿no es cierto? Lo que ocurrió con la Embajada de Cuba, por ejemplo, sin dar explicaciones, simplemente se cerró la embajada y se expulsó funcionarios. Lo que ha pasado con Irán, ¿no es cierto? Se cierra centros culturales y se expulsa funcionarios iraníes, ¿no es cierto? O lo que pasó con la Embajada de México, que se invade una embajada, que se allana una embajada. Entonces, ese tipo de cosas no plantea una claridad sobre hacia dónde va la política exterior. Y luego, los cientos de horas de viaje que ha tenido el presidente tampoco nos ha traído ningún resultado positivo o algo evidente que podamos ver, ¿no es cierto? Solo anuncios de que vendrá un tal extremista gringo a defendernos por el tema del narcotráfico, etcétera. Pero nada en concreto. Entonces, la política exterior ecuatoriana no tiene una claridad en ese sentido, ¿no es cierto? Y por eso me llama la atención también
que ahora se anuncia la venida de Javier Milei en un contexto en el que el Ecuador se ha aislado. ¿Cuántos presidentes hemos tenido de visita últimamente acá al Ecuador? Hemos tenido delegados, hemos tenido viceministros, hemos tenido, no sé, funcionarios de alto nivel, pero presidentes no. Y sin embargo, se invita a Javier Milei. No sé cuáles sean las intenciones ni el propósito. Supongo que es un presidente y hay que darle la bienvenida, ¿no? Es como cualquier otro personaje, es bienvenido en el país. Sin embargo, es importante esa visita tenerla clara en el marco de hacia dónde apunta la política exterior ecuatoriana, y ahí no lo tenemos claro. Bien, vayamos a otros escenarios que están afectando las relaciones entre los países latinoamericanos. ¿Qué pasa con México y Ecuador? Ujú. A ver, a raíz de que el Mundial se dio, ¿no es cierto?, varias declaraciones de la presidenta Sheinbaum se dieron a partir de eso por interrogantes y por preguntas de los periodistas. Y lo que Claudia Sheinbaum ha sabido decir es las relaciones con Ecuador siguen tal cual, ¿no es cierto? Eso está está en instancias internacionales, la demanda que interpuso México contra Ecuador por invadir una sede diplomática, por invadir un país, ¿no es cierto? Entonces, esa demanda internacional sigue. Y lo que ahí creo que es importante mencionar, ¿no es cierto? Claudia Sheinbaum ha dicho, esto no es que se sienten ahora a conversar y digan, ya tengamos otra vez la apertura de nuestras embajadas. Requiere, ¿no es cierto? Y eso ha sido claro, que Ecuador reconozca que hubo una ilegalidad al invadir una embajada, ¿sí? Al invadir una sede diplomática. Entonces, ese es como un condicionamiento que está claro que el gobierno mexicano tiene y que cualquier país lo va a hacer. Si alguien invade mi casa, voy a partir de que no que solo pidan disculpas, sino que se reconozca que hubo una violación a un ente privado, ¿no es cierto? Y eso es lo que está pidiendo Claudia Sheinbaum en este momento. Entonces, las relaciones con México a ese nivel más o menos, ¿no es cierto? Ese nivel diplomático siguen, se mantienen. No así, digamos, sí hay relaciones en el sentido de que las personas pueden viajar, estudiantes tener sus becas, el comercio sigue, ¿no es cierto? Lo que no hay son embajadas y lo que no hay es visitas oficiales de los estados de gobierno a gobierno. Entonces, ahí tampoco hay una claridad sobre hacia dónde apunta la política exterior ecuatoriana frente a México. No tenemos claro, ¿sí? El gobierno no ha dado opiniones frente a eso, defiende su accionar, pero no defiende hacia dónde quiere ir con México. Entonces creo que hay más oscuridad que claridad respecto a la política exterior mexicana y ¿Qué se ecuatoriana. conoce? ¿Quién es Roberto Curi, el nuevo canciller ecuatoriano? No sabría decirlo, ¿no? Porque ha habido tantos cambios en el gabinete ecuatoriano que lo único que sí está claro es que hay un equipo de 10 personas que son como los 10 más cercanos al presidente, ¿no es cierto?, quienes manejan todos los hilos del poder. Y desde los ministerios, como el ministro de Reinberg, por ejemplo, que maneja varios ministerios, desde ahí también se maneja la política exterior. Desde ahí también se maneja la política de salud, ¿sí? Entonces, eh, hablar de un personaje que tiene un cargo de ministro ahora o de a cargo de las relaciones exteriores, no sé si en las próximas semanas siga siendo o teniendo ese cargo. Entonces, no lo sabría decir Claro, porque no he él seguido reemplazó mucho este. a Ujú. Gabriela Sommerfeld, que tenía Claro. un pasado como empresaria en aviación, turismo fundamentalmente. Ahora, de Roberto Curi lo que dijo es que es un empresario guayaquileño comprometido con innovación, transformación digital. Fue ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información y hoy maneja la diplomacia ecuatoriana. Claro, y para la diplomacia ecuatoriana se requiere ahora justamente tener estrategas, tener personajes
con claridad política, ¿no es cierto?, que oriente al presidente y que oriente la política exterior ecuatoriana hacia dónde queremos ir. Pero como hemos visto, ¿no es cierto?, no hay una claridad sobre estos temas. No, no creo que Roberto Curi como ministro de Relaciones Exteriores tenga una claridad sobre los efectos que va a tener la guerra en Colombia y cómo reaccionar frente a eso, ¿no? No creo que haya una claridad sobre la política con Cuba, por ejemplo, y que se dé una explicación al país, al pueblo ecuatoriano, de las razones por las cuales se expulsó. O sea, no, no creo que vaya por ahí. Donde sí creo que puede ir, ¿no es cierto?, es a responder más a los intereses de algunos empresarios ligados al grupo Novis, ¿no es cierto?, al grupo Novoa, más que a unos intereses nacionales o de país como tal. Bien, algo que no podemos dejar de tocar hablando de temas internacionales es la situación que viven los emigrantes, particularmente los indocumentados en los Estados Unidos ecuatorianos. Hay muchos en esa situación. Se han vivido verdaderos dramas. En la última semana, 2 inmigrantes fueron asesinados en circunstancias que están aclarándose, pero en las cuales se evidencia que esta policía, que es calificada por los propios estadounidenses como una Gestapo de Donald Trump, el famoso ICE, estaría básicamente eliminando cuando se tiene a un inmigrante que ha sido detectado por su condición de ilegal. 2 crímenes se han dado que la propia prensa norteamericana, el New York Times, en su edición del día de hoy, presenta una serie de videos que desmienten la versión oficial, en el sentido de que este inmigrante se refiere a un ciudadano colombiano de 20 y pico de años de edad. Habría actuado amenazante en contra de los agentes norteamericanos. Aparentemente no es esa la situación, y hay una gran controversia sobre este tema. Ujú. Sí, precisamente este momento yo me encuentro en la Universidad de Guelph, en Toronto, Canadá, donde se dio un encuentro internacional sobre migración y paz, ¿no es cierto? Y aquí este ha sido un tema central de diálogo, de discusión, el tema de la política de expulsión y perfilamiento que tiene el gobierno norteamericano. Sobre todo se ha puesto mucho énfasis en la política de perfilar a las personas, el del perfilamiento, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué quiere decir? El color de piel, el tipo de ropa que usa, el lenguaje con el que se comunica, ¿no es cierto? Frente a ese perfilamiento como un mecanismo para identificar posibles en lo que ICE llama migrantes ilegales o indocumentados o incluso terroristas, ¿no es cierto? Entonces, se ha hablado mucho de eso al punto de que se está planteando hacer una demanda internacional contra ICE como organización violenta, fascista, ¿no es cierto? Porque ese es el todo perfilamiento tiene una raíz fascista. Entonces, lo que se está planteando justamente es eso, hacer una demanda internacional contra ICE, que me parece que es lo adecuado, ¿no es cierto? Porque detrás de ICE se encuentran este caso que se acaba de mencionar, pero muchos otros, ¿no? Ujú. Hay personas que han sido, que son nacionalizadas. Hay casos se Claro, hay mencionaron casos algunos casos. reportados de más de 60 inmigrantes en los Estados Unidos que han muerto en prisión en manos de ICE. Claro que sí, hay migrantes, digamos, ciudadanos, hay personas ciudadanizadas norteamericanas que prestaron servicio en la Marina y que fueron nacionalizados por ese hecho, pero que por el perfilamiento en el que cayeron fueron expulsados. Personas de Corea, personas de África, personas de Sudamérica, ¿no es cierto? Entonces, se ha cuestionado mucho eso porque algunas de estas personas al llegar a sus países ya no tenían seguridad social, ya no tenían salud y murieron o se afectó su salud, ¿no? Entonces hay muchos casos de estos en los que se ha enfrentado y que se ha denunciado y por eso mismo se está planteando interponer una demanda internacional porque las nacionalidades
de quienes han sido expulsados es casi todo el mundo, casi de todas las nacionalidades del mundo han sido expulsados, aunque la mayoría de ellos han sido o son ciudadanos norteamericanos, han sido de alguna forma ilegalmente sacados de sus propios países. La Sí, diáspora ese es un ecuatoriana, mientras tanto, sigue contribuyendo con uno de los pilares de la economía. Entre 8.000 y 10.000 millones de dólares al año envían al país. Exactamente, ¿no es cierto? No solo que contribuye con los pilares, sino que además el presidente, contrariamente a todo eso, en lugar de apoyar, de fomentar la política, la presencia de los migrantes acá, de buscar acuerdos para que no sean expulsados, ¿no es cierto? Lo que hace es condecorar a Kristi Noem, ¿no es cierto? Como delegada del gobierno, ella que estuvo a cargo de esta expulsión. Daniel Noboa la condecora como si fuera como una mujer exitosa cuando fue responsable de más de 2.000 expulsiones de ecuatorianos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una política exterior errada, confusa, contraria a los intereses del Ecuador, ¿no es cierto? En este momento donde justamente los ecuatorianos que están en Estados Unidos, los migrantes, que muchos de ellos están escondidos. Están refugiados, ¿no es cierto? Porque saben que el momento que sean descubiertos van a ser expulsados y van a perder todo. Escuchaba un testimonio acá de un ecuatoriano que cuenta cómo muchos de ellos tuvieron que cambiar sus cuentas bancarias a nombre de otras personas para no perder el dinero en caso de que fueran retenidos o expulsados, de que dejaron de vivir en sus casas donde estaban para vivir en casas rodantes y estar circulando por el país y no tener un lugar fijo donde puedan ser identificados. Entonces, varias cosas de esas es un estado de persecución permanente que no se puede vivir así, ¿no es cierto? Y con personas que vienen a trabajar, que son honradas, trabajadoras, ¿no es cierto? Que están produciendo para los Estados Unidos y también para el Ecuador. Bien, terminemos con una visión rapidísima de la minería. ¿Cómo se ve este tema ya en Canadá? Canadá es un país con tradición minera. Las empresas que han venido de Canadá acá a Ecuador han tenido un rol de exploración de diversas minas. Cuando estas se han mostrado productivas, las han pasado de manos. Hay varios casos de mineras canadienses que han entregado finalmente sus permisos, sus proyecciones y lo que han logrado en materia de exploración a otras empresas, entre ellas empresas chinas, para su explotación. ¿Cómo se ve este tema allá en Canadá? Por supuesto que habrá miradas diversas sobre esta situación, pero es importante hablar de Canadá porque Canadá tiene pendiente con Ecuador un acuerdo bilateral de comercio que se lo ve inminente. Y ese es uno de los temas que he venido acá justamente a plantear, ¿no es cierto? La relación de las empresas legales canadienses, algunas de ellas con fondos públicos y privados y otras que son exclusivamente fondos privados. Esa relación de estas empresas canadienses con la destrucción de la naturaleza en el Ecuador a partir o con el pretexto de extracción minera. Hemos venido acá con algunos dirigentes. Está planteada mañana justamente ir a una de las empresas canadienses aquí para entregar una carta en rechazo a esta actitud, ¿no es cierto? Y solicitando que se deje de extraer minerales en el Ecuador porque se está afectando no solamente a los recursos naturales, a los hábitats, a la biodiversidad, sino sobre todo a las poblaciones y comunidades que habitan estos territorios. Caso Quimsacocha, caso Río Blanco, caso de las mineras en El Oro, también en la provincia de Bolívar, ¿no es cierto? Entonces, sí hay una relación, hay una gran afectación, pero lo que me parece importante también mencionar es que hay un desconocimiento del pueblo canadiense sobre sus empresas, ¿sí? No, las ordenanzas, la normativa canadiense es bastante estricta en Canadá y muchos de los ciudadanos canadienses con los que hemos hablado asumen que esa lógica estricta de manejo aquí en Canadá también se reproduce en los países del sur.
al poder conversar con ellos y hablar con ellos, hemos podido denunciar justamente lo contrario, que se puede extraer recursos naturales con bajísimos costos en el sur para beneficiar a los recursos, a los ingresos económicos de la banca, del sistema financiero acá en el norte, en Canadá. Entonces, de alguna manera, lo que hemos hablado también es que el modo de vida norteamericano, referido a Estados Unidos, Canadá, ¿no es cierto? El modo de vida norteamericano se sostiene sobre la destrucción o la o la búsqueda de cada vez maximizar las ganancias de las empresas en el sur, pero esa maximización de ganancias significa, ¿no es cierto?, el deterioro del ambiente, no tener precauciones ambientales, no cuidar la naturaleza, irse contra las comunidades. Es decir, el modo de vida norteamericano, canadiense, Estados Unidos, desde Europa, ¿no es cierto?, se sostiene y se levanta sobre el dolor, la sangre, sobre la destrucción de la naturaleza. Y eso es lo que hemos denunciado acá y que muchos de en los qué ciudad ciudadanos... en Canadá están ustedes? Me habla usted de un grupo, de que están allí. Estamos en ¿Quiénes Toronto. conforman este colectivo en la ciudad de Toronto? ¿Y con qué miembros de la comunidad canadiense interactúan? Estamos acá con algunos académicos de las universidades, pero también con dos delegados de pueblos, nacionalidades canadienses de acá mismo. Hay delegados de Estados Unidos también, de México y de Europa, algunos, ¿sí? Entonces, este encuentro lo que busca es justamente establecer líneas de acción frente a este tipo de intervenciones, no solo a nivel de recursos naturales, sino también del tema que estábamos mencionando, de la migración. ¿Qué hacer frente a esta migración y las acciones del norte global en contra de la migración? Bien. Le agradecemos mucho por su presencia en esta mañana, antropólogo Alfaro. Muchas gracias también. Hasta luego. El licenciado Eloy Alfaro, antropólogo, es experto en minería y en el impacto de la minería en las comunidades.